Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo un video que me tiene muy emocionada porque se trata de la pócima literaria para florecer. Traigo una serie de recomendaciones de lecturas que para mi gusto y en mi caso particular me sirvieron para poder justamente florecer, salir de periodos de inestabilidad o de tristeza o simplemente ser muy feliz. Y las recomendaciones todas tienen, como podrán ver, puntos en común como lo son la naturaleza, la comunidad, los vínculos, tanto con familiares como con personas que no tienen tu misma sangre, y cómo esto va formando en ocasiones en mundos mágicos y muy bellos y felices, en otras no tan felices, donde tenemos conflictos y también en la misma realidad. Mi intención inicial es que logren conectar con la naturaleza a través de estas lecturas, pero también que les permitan florecer, que descubran aspectos de su vida, que se puedan sentir identificadas o identificados con los personajes, con las cosas que les van pasando, con los sentimientos que van teniendo y muchas otras cosas. El primero, y para mi gusto el más representativo del tema, es Heidi, de Johanna Spyri, una novela clásica, hermosa, que ha tenido adaptaciones al anime y que realmente logra y tiene este espíritu de florecimiento. Acá conocemos a Heidi, una pequeña niña que queda huérfana y se va a vivir con su abuelo a los Alpes suizos. Cuando llega ahí, a este lugar maravilloso, se enamora completamente, pero la relación con su abuelo es difícil. Él es muy solitario, un poco arisco y en realidad es muy difícil para ella poder vincularse con él. A medida que vamos avanzando en la historia y Heidi conoce a Pedrito también, que es un niño que vive cerca de ellos, empieza a cambiar también su perspectiva frente al mundo que la rodea. Su conexión con la naturaleza se vuelve más profunda, con los animales, con las cabritas que hay por ahí, con las flores, con todo, con las montañas propiamente tal de los Alpes. Y realmente podemos sentir que esto es algo más grande, que es algo más importante que un mero lugar donde uno habita, sino que se vuelve parte de ella. Hacen salidas también con Pedrito a picnics, donde están con las cabras y simplemente hablan de sus vidas. Me acuerdo que cuando le estaba leyendo a mí me sorprendía mucho que Heidi se contentara con una vida tan sencilla para mí, una persona que vive en ciudad y que me encantaría tener esta vida, aunque quizás no tan austera, porque Heidi todos los días tomaba un vasito de leche, se comía un pan y un trozo de queso, y esa era la vida de Heidi cotidianamente. Y ella estaba muy feliz con esto, y durmiendo en su camita de paja. Todo para mí, lo que hay en Heidi, sobre todo en la primera parte del libro, es representativo de una sociedad que para mi gusto cada vez está más lejana, la hemos perdido, pero bien podemos volver a reconectar con ella a través de libros como este, que nos demuestran que la sencillez es algo también hermoso, es algo muy disfrutable y que no tenemos que alejarnos tanto de eso. Por supuesto que hay un quiebre en la novela cuando Heidi debe irse de los Alpes a Frankfurt y ahí conoce a Clara, una chica que está en silla de ruedas, y la vida cambia completamente. Si bien ella conecta mucho con Clara y se vuelven amigas, está encerrada en una casa, no hay naturaleza a su alrededor, en una ciudad gigante, y ella empieza a marchitarse hasta que finalmente puede regresar a los Alpes. Para mí esta novela es muy importante porque hay tres vínculos fundamentales muy ricos que aquí se tratan bien, que son de una nieta con su abuelo,
de una niña con un niño o con una niña y la amistad que se forma y de una niña con la naturaleza. Y todos estos vínculos son extremadamente profundos, realmente podemos sentir que esto es algo que le importa mucho a Heidi y que el valor que tienen en su vida es tan grande que si uno de ellos no está, ya no va a poder seguir siendo tan feliz. Es realmente una novela hermosa y yo lo tengo en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, que también es muy linda, que los traen con ilustraciones y a mí me encanta porque así la lectura es mucho más divertida, se hace más ágil. El siguiente es una novela gráfica hermosa que me llegó hace poco y necesitaba poder mostrárselas. Se trata de La Sociedad de los Dragones de Té, de Katie O'Neill. Este libro es hermoso. Cuando yo me lo leí no lo tenía en físico y ahora sí, así que por supuesto que haré una relectura. Pero acá conocemos a Greta, una niña que está aprendiendo junto a su madre a forjar armas en la herrería que ellas tienen, hasta que sale de su casa un día y se encuentra con un dragón de té, que son estas criaturas de acá. Dragones pequeñitos que tienen en las astas hojas de té. Y lo encuentra en peligro, así que decide salvarlo. Y lo lleva donde viven los dragones del té con la persona que los cuida. Cuando llega ahí se entera de qué es un dragón de té, que son estas criaturas que con las hierbas del té logran que si uno los consume recuerde cosas del pasado. Por tanto son muy importantes y el valor que tienen es invaluable. Hay que cuidarlos. Y le ofrecen a Greta ser aprendiz de dragones de té. Y ahí también conoce a Minette, esta otra compañera que si se dan cuenta también tiene astas. Aquí hay muchos personajes antropomorfos o personificados y es una de las cosas que me gusta mucho de este libro porque me encanta cuando me encuentro con seres antropomorfos. Es una de las cosas que más amo de la literatura fantástica y que no es tan fácil encontrar en realidad. Y así vamos continuando con la historia de estas chicas que aprenden a cuidar a los dragones de té y nos van ubicando en las distintas temporadas del año, primavera, verano, invierno, otoño, para ver también cómo se van desarrollando sus habilidades en los distintos momentos que hay. Se trata de uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida. En este relato fantasioso, a diferencia de los mundos complejos y con mucha violencia que nos encontramos en general en la literatura fantástica, nos presenta algo diferente, justo como dice aquí atrás. Esa es la magia de este libro, es una deliciosa tregua. En un género de fantasía plagado de muerte y destrucción, la Sociedad de los Dragones de Té, igual que las criaturas de su interior, parece diseñado para calmarte. Realmente se crea un sentido de comunidad entre los personajes muy grande. También hay una representación de diversidad de parejas, de emociones, que hacen que la historia sea aún más rica. Y las ilustraciones, como pueden ver sin que yo les tenga que decir nada, son absolutamente maravillosas. Así es una historia que sí o sí tienen que leer, deben acercarse y ojalá lo puedan tener en físico porque les puedo asegurar que la lectura es completamente distinta, lo inmersiva que va a ser, todo es una experiencia diferente, así que ojalá puedan adquirirlo. El siguiente es Anne sin filtros de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, un libro extraordinariamente divertido donde seguimos a Anne, la misma Anne de Ana de las Tejas Verdes, porque este es un retelling, es decir, una historia que está basada en otra y que toma a los personajes, sus personalidades, pero todo lo demás lo cambia. Entonces aquí estamos en el pueblito de Tejas Verdes, está Anne, que en el siglo XXI es una autora de fanfics, se llama Lady Cordelia, y hace un fanfic sobre leyendas artúricas y se ha mantenido en primera posición hasta que llegó el fanfic de Blythe, que también lo hace de leyendas artúricas y lo considera su enemigo total. Esta Ana, al igual que la del libro original,
es un poco indecisa, insegura, pero extremadamente soñadora, optimista y con una visión del mundo que nos hace sentir que incluso estando en la realidad, se vive en un sueño. Ella es el tipo de persona que logra darle magia a la vida de los otros. Y así también lo siente Diana, su mejor amiga, a quien considera su alma gemela. Ella la entiende, comparten gustos y siempre la ha apoyado en todo lo que Ana ha hecho en su vida. Diana es esa amiga incondicional, pero que mientras vamos avanzando en la novela vamos viendo que quizás esto es algo más que una amistad, que este vínculo en realidad representa cosas y amores diferentes. Al mismo tiempo tenemos a Blythe, que en un inicio no tiene idea que Anne es Lady Cordelia porque ella oculta su identidad mientras él la enseña, y cuando se conocen en persona ella sabe que él es esa persona que odia, pero él no tiene idea de quién es ella, y a él le interesa a Anne, le interesa conocerla. Entonces vamos viendo cómo este vínculo en un inicio que Anne odiaba se va haciendo cada vez más íntimo, más cercano. Esta novela me gusta mucho porque nos enseña una comunidad tan diversa que da gusto encontrarla, porque además me recuerda mucho a La Sociedad de los Dragones del Té. Es como si esa novela gráfica fuera llevado a palabras acá, que igual en este librito hay ilustraciones que me encanta porque siento que aportan mucho a la historia. Como pueden ver acá, Anne viendo a Blythe, muy enojada. Hay un momento en el que también comienzan a actuar escenas de las leyendas artúricas. Entonces en realidad creo que como libro con muchos personajes de la comunidad LGBT, esto es además muy representativo de la comunidad LGBT. Y además me sentí muy representada y vista en sus páginas. Creo que es una novela muy disfrutable y que los va a hacer sentirse muy felices y realmente conectando con el mundo que los rodea, con la magia que nos encontramos aquí. No en un mundo paralelo, sino la que está acá, la que está en cada una de las personas con las que conectamos en la vida. El siguiente también es un libro muy tierno y se trata de Dragón Busca Casa. Este es el primer tomo, pero es una saga que tiene 9, si no estoy mal, y los edita Hydra Editorial. En esta serie de mangas conocemos a Letty, un dragoncito muy cobarde que no está hecho para vivir en su comunidad de dragones, así que lo expulsan y él tiene que buscar una casa, porque el mundo en el que vive está lleno de peligros. Hay muchos cazadores que quieren asesinar a estas criaturas mágicas o a las bestias, y Letty está en peligro, entonces necesita una casa y está buscando algo modesto y tranquilo donde poder vivir. De esta forma se encuentra a un elfo de Aria que también es arquitecto, y así comienzan a visitar distintos lugares para poder ver si logra encontrar una casa. Y el primer tomo por lo menos son las aventuras de Letty, primero yéndose de su comunidad, viendo que el mundo no es tan bueno como él sí es. Es un dragoncito que solo quiere estar tranquilo y quiere su casa, pero es todo un poco más complicado de lo que parece. El negocio inmobiliario no está preparado para la ternura de Letty, así que él se ve expuesto a aventuras donde conoce a seres fantásticos, malos, perversos, pero también y de a poco vamos viendo cómo se va generando un vínculo con el rey de los elfos, que es de Aria. Solo para que entiendan cómo es la actitud de Letty, es algo así. Él es Letty y es este manga extremadamente tierno. Creo que los va a hacer muy felices, pero desde otra mirada un poco distinta a los anteriores, porque aquí sí vemos conflictos, vemos maldad y también nos damos cuenta que aunque ser feliz y estar en un mundo súper lindo, tierno y agradable,
aunque uno sea así, no es necesariamente posible. Entonces me gusta porque es como un golpe de realidad. Aunque uno sea un tipo de persona, el mundo no necesariamente lo es, pero uno puede crear ese mundo que quiere para sí mismo. Eso es un poco lo que va haciendo Leti, es el objetivo. Tengo 3 tomos en físico y me he leído solo los 2 primeros, así que sin duda voy a continuar avanzando con esta saga porque realmente tiene elementos que hacen que se trate de una historia, primero, fácil de leer, segundo, divertida, emotiva, tierna, pero también con estos pequeños elementos de la sociedad y el mundo normal. El último que quiero recomendarles es uno que me leí hace poquito tiempo y les hablo de Nikki, la aprendiz de bruja, de Eiko Kadono. Este libro que es la inspiración para la película Kiki Delivery Service de Ghibli. Y en esta historia seguimos a Nikki, esta brujita que recién cumple los 13 años y como dicta la cultura de las brujas, ella debe mudarse, dejar a su familia e irse a una ciudad nueva donde no haya una bruja para poder instalarse y sobrevivir durante un año. De este modo vemos los preparativos, cómo se va con su gatito parlante Jiji, y a pesar del consejo que le dio su madre de idealmente no instalarse en una ciudad que sea tan grande, ella llega a Koriko, una gran ciudad que tiene lo que ella estaba buscando, el mar. Nunca había estado cerca de él, no lo había conocido, así que una de las cosas que ella quería era que estuviera en la ciudad en que iba a vivir. Y lo que quería Jiji, el gatito, era que la residencia donde ellos se quedaran tuviera un lugar donde a él le llegara el sol. Y lo consigue porque, a pesar de que cuando llegan no tienen el recibimiento que Nikki espera, y eso la pone un poco triste, luego conoce a Ozono, una panadera, que le permite hospedarse en su hogar y además poner su puesto de entregas a domicilio. De este modo acompañamos a esta mujer Ozono que está embarazada y cómo se va haciendo más fuerte el vínculo con Nikki y las diversas entregas que ella comienza a hacer. Algunas aparecen en la película, otras no. Hay otras que en la película se inventan y que no están en el libro. Pero en el libro, y particularmente para el tema de hoy, este florecimiento, hay algunas de las historias que se cuentan que son simplemente bellas. En su conjunto el libro es hermoso, pero hay momentos como cuando una niña se va por el mar y Kiki va rápidamente a buscarla, pero no encuentra su escoba porque alguien se la llevó y tiene que tomar otra escoba, da 1001 vueltas, pero logra salvar a esta niña. Y de esa forma el pueblo recién empieza a estimar un poco más a Nikki, porque antes no creían mucho en ella y no le confiaban las entregas a domicilio. Entonces ese momento quiebre logra que ella primero conecte con su comunidad, pero además se haga de un amigo. Tombo se hace amiga de una chica también a lo largo de la novela. Y en realidad a mí diría que los momentos que más me gustaron fueron justamente en los que aportaba con sus entregas a la comunidad general del pueblo, porque la gratificación de ayudar a un otro es muy linda. Y en realidad eso se sentía mucho cuando venían estos momentos en la novela. Por ejemplo, cuando el grupo de jazz que llega al pueblo, a Koriko, se les quedan las maletas con los instrumentos en el tren y ella tiene que traerlos, pero cuando los trae los une todos y cuando viene llegando al auditorio, que es al aire libre, empiezan a sonar los instrumentos de una forma maravillosa y el pueblo cree que ese es el show que vienen a presenciar, pero en realidad no, y luego se van y los músicos quedan como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y esos momentos a mí me hicieron muy feliz, al igual que el final del libro, porque nos muestra también cómo ella, a pesar de que vive en Koriko, tiene también un respeto hacia las ciudades que están en los bordes cercanos, hacia su cultura y como la idiosincrasia de estos pueblos, que es distinta en cada uno, pero a veces también, y como resulta ser, similar. Y la forma en que ella logra resolver las cosas, a pesar de que parece que no hay una respuesta,
ella la encuentra. Estos son todos los libros que quería recomendarles en mi pócima literaria para que ustedes florezcan, sean felices, conecten con la naturaleza, con sus comunidades, con el mundo que los rodea. Esa era la intención de este video y ojalá que si leen alguno de estos libros logren sentirlo tanto como yo lo hice. Y si tienen recomendaciones de libros similares a estos que los hayan hecho a ustedes florecer, por favor déjenmelo en los comentarios porque sin duda lo quiero leer. Si les gustó este video, denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Y nos vemos en la próxima. Bye.